porque muchísimas veces damos vueltas sobre lo mismo y no podemos transmitir el mensaje que queríamos dar por principio de cuentas. Entonces, primero es la tolerancia y el respeto. Segundo, es la comunicación. Y el tercer punto en el que te tienes que volver muy ducho y muy capaz es en la negociación. ¿Estoy negociando? ¿Le estoy diciendo alternativas? ¿O tengo que ponerle mi punto de vista por encima de lo que sea? Si yo impongo simplemente mi posición, voy a tener choques constantes. Pero fíjate, para llegar a la negociación, tú tienes que haberte comunicado. Y para poderte comunicar, tú tienes que haber sido tolerante y respetuoso. Estamos viendo lo mismo en camino inverso. Primero tolero y respeto, luego me comunico, y gracias a la comunicación lograré entonces negociar, llegar a acuerdos. Acuerdos sobre lo que debemos hacer, sobre alternativas diversas. Tienes que ponerlo sobre la mesa, tienes que romper el esquema autoritario de decir, aquí se hace así porque lo digo yo, que soy tu madre y te di la vida. Ese tipo de estructura en una familia actual ya no funciona. Probablemente tú tuvieras la razón, tu decisión tal vez sea la mejor. Sin embargo, la forma en que lo abordas hace que toda la gente ya se cierre. Y entonces no haya posibilidad alguna de llegar a un acuerdo. La negociación es el arte de llegar a acuerdos. Y recuerda, en un acuerdo ambas partes ceden un poco. No es solamente uno gana, los dos deben de ganar algo. Y tienen que fijarse en el interés común. No tanto en cómo lo hago, sino qué finalidad tenemos. Tenemos que actualizarnos. Recuerda que ser padre, ser abuelo, ser abuela, es algo que tenemos que aprender a hacer. Y para eso tenemos que estudiar. Te voy a recomendar algunos libros que pueden serte de gran utilidad. Escucha las siguientes sugerencias. En esta ocasión, la primera recomendación que voy a hacerte es un libro llamado Los abuelos, su importancia en la familia, y está escrito por Mariano González Ramírez. Lo editó Edimat Libros. Es un libro que contiene información muy entrañable, muy útil, sobre cómo el vínculo afectivo, cómo la familia puede girar en torno a esta figura central del abuelo. El abuelo o la abuela como elemento estable cuando incluso los padres, las madres de familia, no somos lo suficientemente estables emocionalmente hacia nuestros hijos. Los abuelos toman la estafeta y pueden ser realmente los que marcan una pauta y una gran diferencia en esta estructura familiar. No lo olvides, Los abuelos, su importancia en la familia, de Mariano González Ramírez. La editorial es Edimat. El siguiente libro que te recomiendo se llama Madurez. Está escrito por un filósofo hindú llamado Osho. Osho, La responsabilidad de ser uno mismo. Es un libro de profundas reflexiones filosóficas, sobre todo en el proceso de la madurez, y cómo el envejecimiento físico no tiene nada que ver necesariamente con este proceso de conciencia, de crecimiento personal. Recuerda, cualquier ser vivo envejece, pero solo los humanos pueden tener el nivel de conciencia y adquirir una mayor madurez. Este libro es una reflexión muy profunda que yo creo puede aportarte mucha reflexión, mucha introspección para llevarte a una mejor relación familiar. Altamente recomendable, Madurez, Osho, editorial Debate. Disciplina inteligente, libro del cual soy autor y editado por Producciones Educación Aplicada. Te lo recomiendo también para que te actualices como abuelo respecto a la educación de los hijos. Muchas veces no entiendes por qué tu hija o tu hijo corrigen de una manera diferente a tu nieto. Bueno, tienes que ponerte al día. Como abuelo o como abuela, tienes que estar al día y que no te sientas rezagado en los nuevos métodos que puedan estarse utilizando en la disciplina de tus nietos. Recuerda, no caigas en la sobreprotección.
Los abuelos o las abuelas tienen la tendencia a sobreproteger a los nietos, produciéndole una confusión a toda la estructura familiar. Disciplina Inteligente es un libro que puede ayudarte a evitar eso. Estúdialo. Disciplina Inteligente, Vidal Schmil, Producciones Educación Aplicada. Hay situaciones de conflicto mayor, como en el caso de un divorcio, donde los hijos se divorcian y los abuelos entran en una situación de ambigüedad de cómo abordar, cómo interceder, sobre todo pensando en los nietos. Lo que tu hijo o tu hija tenga que negociar con su expareja en un proceso de divorcio es una cosa. Que tú lo apoyes o la apoyes es entendible. Pero cuando tú tomas partido de una manera tal que incluso a tus nietos les hablas mal de su padre o de su madre, o sea, tu ex nuera o tu ex yerno, vas a producir un rompimiento tal en la relación con tus hijos y con tus nietos que harán muy difícil el futuro de esa relación. Es decir, tú no debes de hablar mal de la expareja de tu hijo o de tu hija. Estoy de acuerdo que apoyes, estoy de acuerdo que protejas, pero no agregues leña al fuego de una situación que ya de por sí, por lo general, es terriblemente delicada. Este aspecto sirve de refugio, sirve de apoyo, yo he sabido de abuelos que llegan prácticamente a rescatar a los nietos, se los llevan a su casa, en lo que papá y mamá se ponen de acuerdo o acaban de romper sus acuerdos. Es decir, el proceso es muy doloroso de por sí. El abuelo puede ser el dato estable, la persona firme en toda la confusión de la vida que está ocurriendo para tus nietos. Tú puedes ser verdaderamente una roca de la cual se puedan sujetar para no ahogarse en un océano de conflictos. Esta figura es interesante. Tú como mamá, tú como abuelo, tú como abuela, puedes aportarle muchísimo a tus nietos siendo estable, pero nunca atacando a quien es su papá, a quien es su mamá. Porque aunque a ti te caiga muy mal ella o él, son sus padres. Y esto a veces se nos olvida. ¿Por qué? Pues porque estás tomando un partido y te apasionas en la situación. Otro aspecto, proporciónale seguridad a tus nietos a lo largo del doloroso proceso, siendo discreto, apoyándolo, escuchándolo, sirviendo de desahogo. No hables tanto, escucha más. Si tú simplemente estás ahí, le permites platicar, desahogar, le contestas una que otra pregunta, eso va a ayudar muchísimo a que tu nieto se recupere más rápido de la situación. Este aspecto, si no lo tomas en cuenta, insisto, puede producir rupturas muy severas. Hay una gran diferencia entre la madurez y el envejecimiento. ¿Por qué toco este aspecto? Porque bueno, tú como abuelo, como abuela, tienes que manifestar esa madurez que correspondería, en teoría, a una etapa de la vida, a una etapa de adulto mayor, donde tú eres capaz, insisto, de apoyar. Me gustaría leerte una reflexión de un filósofo que se llama Osho, y él plantea una reflexión muy interesante de la diferencia entre la madurez y el envejecimiento, porque no siempre van de la mano, Dice, hay una gran diferencia entre madurar y envejecer. Una gran diferencia. Todo el mundo se vuelve viejo, pero no necesariamente maduro. El envejecimiento no es algo que tú haces, sino algo que te pasa físicamente. La madurez, en cambio, es un crecimiento interior. La madurez es algo que tú aportas a la vida porque surge de la conciencia. Es decir, cualquier ser vivo envejece, pero es privilegio del ser humano madurar, ser más consciente. Y eso es lo que se espera de un abuelo, de una abuela, que tenga conciencia, que tenga madurez, que dé estabilidad a la familia. Y eso es algo que tus nietos grabarán en su corazón
toda su vida. Tú puedes ser una presencia impactante el resto de sus vidas para bien, aunque todo alrededor puede